Hola, muy buenas noches. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Sean todos y todas bienvenidos a la reflexión de esta hora. Les saluda el pastor Fulvio Javier. En este momento voy a hacer la reflexión bajo el tema ¿Cómo enfrentar las crisis? La palabra crisis es una palabra que está muy de moda en nuestros días debido al contexto que estamos viviendo mundialmente. El problema está en que no todos nosotros sabemos lidiar con la crisis ni la sabemos capitalizar. Es por esa razón que me tomo este tiempo y esta oportunidad para tomar una reflexión de la palabra de Dios acerca de cómo podemos nosotros tratar con las crisis. Pensando en esto, yo quisiera que Jesús fuera el modelo para cada uno de nosotros en cuanto al hecho de cómo podemos nosotros enfrentar una crisis. Sin duda alguna, Jesús en su ministerio pasó por muchos momentos difíciles, por momentos de crisis. Pero la máxima crisis que enfrentó nuestro Señor fue cuando Él estuvo pendiendo de una cruz como sacrificio perfecto por el pecado de cada uno de nosotros. En los evangelios se menciona que cuando menos Jesús expresó 7 frases entre el momento de la crucifixión y el momento de entregar su espíritu al Padre. Así que yo quisiera tomar cada una de estas frases como una reflexión que nosotros debemos de tomar cuando estemos pasando por una situación de crisis. Repito, Jesús en la cruz estaba atravesando su máxima situación de crisis. Cómo Él lidió en ese momento es importante que nosotros lo aprendamos con el propósito de poder aplicar a nuestra vida el hecho de cómo podemos enfrentar nosotros nuestras propias crisis y particularmente esta crisis global que está sufriendo toda la humanidad. Así que yo quisiera hablarle acerca de las 7 frases que Jesús dijo estando en la cruz como una manera de responder a la pregunta ¿cómo enfrentar las crisis? Número 1. Cuando usted se encuentre en su máxima crisis, no olvide perdonar. Repito, cuando usted esté en su máxima crisis, no olvide perdonar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Hermanos míos, aquí encontramos nosotros la primera frase de Jesús cuando estaba siendo crucificado. Fue una declaración poderosa diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos míos, cuando usted perdona, usted no le está haciendo un favor a nadie. Cuando usted perdona, usted se está autoliberando y está haciendo un acto que beneficia, que trae salud espiritual y emocional a su propia alma. Yo creo que probablemente usted ha recibido mucha ofensa y sin duda alguna no quiero minimizar ningún tipo de mala situación por la que usted haya pasado. Pero recordemos que Jesús también pasó por situaciones muy difíciles, hermano. A Jesús lo traicionaron. Lo abandonaron sus amigos. Jesús fue calumniado. Jesús fue desechado. A Jesús lo maltrataron. Lo avergonzaron públicamente y finalmente lo clavaron en una cruz. A pesar de todas esas ignominias que el Señor recibió, la Biblia dice que de su boca salió una palabra de perdón. Entonces, las crisis son oportunidades para que usted perdone. Eso es muy importante. Por muy grande que sea su crisis, no olvide perdonar. Necesitamos perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, pero también necesitamos nosotros pedir perdón a aquellas personas a las que estamos conscientes que también nosotros hemos dañado, ya sea con nuestras palabras o con nuestras acciones. Número 2. Estoy respondiendo la pregunta ¿cómo enfrentar las crisis? Número 2. Cuando usted esté en su máxima crisis, no se olvide de testificar a los perdidos. Repito,
Cuando usted esté en su máxima crisis, no se olvide de testificar a los perdidos. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos míos, cuando Jesús fue crucificado, la Biblia dice que dos malhechores fueron también ejecutados junto con él. Uno fue colocado en su parte derecha y el otro en su parte izquierda. Inicialmente los dos injuriaban, pero con el paso de la hora, uno de ellos fue tocado y pudo expresar estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A pesar que para todos los que estaban viendo aquella escena, Jesús estaba siendo ejecutado como un malhechor, aquel hombre tuvo la convicción que solamente puede provenir del Espíritu de Dios de que Jesús era rey. Y por eso dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo como rey. Noten ustedes que este hombre no estaba pensando en que Jesús se va a bajar de la cruz y va a establecer un reino terrenal. Él está esperando en el futuro. Él está esperando más allá del hecho de que va a tener que expirar en aquella cruz dentro de unas horas. Él está diciendo: cuando tú vengas en tu reino. Jesús da una declaración grande y poderosa cuando dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dio la esperanza de vida eterna a aquel varón, aquel paraíso que se perdió con la desobediencia de nuestros primeros padres. Ahora Jesús le ofrece a este hombre arrepentido la oportunidad de un paraíso celestial. Así que no se olvide usted de testificar a los perdidos, aunque estemos en medio de la crisis, que tenemos en Cristo Jesús a un Rey que nos ofrece un paraíso celestial. Número 3. Cuando usted esté en su máxima crisis, no se olvide de cuidar a los suyos. Repito, cuando usted se encuentre en su máxima crisis, no se olvide de cuidar a los suyos. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26, dice de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos míos, cuando estemos en la crisis, no nos olvidemos de cuidar a los nuestros. Jesús, en medio del sufrimiento de la crucifixión, notó que entre las personas que estaban observando aquel espectáculo, allí estaba su madre. Ella no estaba allí en calidad de curiosa, en calidad solamente de observar el sufrimiento de tres seres humanos. Ella estaba allí con un dolor muy grande en su alma y en su corazón por ver a su hijo ser crucificado en aquella cruz. Y la palabra nos enseña, hermano, cómo Jesús, a pesar de su crisis máxima al estar clavado en aquella cruz, él pudo acordarse de aquella mujer, saber de que aquella mujer necesitaba amparo, necesitaba acompañamiento, necesitaba a alguien que le diera seguimiento espiritual. Y es por esa razón que la Biblia dice que él le dijo: mujer, he allí tu hijo. Y al discípulo a quien él amaba dijo: hijo, he allí tu madre. Hermanos míos, cuidar de las personas que están a nuestro alrededor es algo muy importante. La crisis no nos debe de hacer olvidar de que tenemos a otras personas a nuestro lado. Son nuestros seres queridos. Ellos han aprendido a reír junto con nosotros y también han aprendido a llorar junto con nosotros. No es posible que nos ensimismemos en nosotros mismos de tal manera que seamos egoístas y pensemos que solamente nosotros somos los únicos que sufrimos. Por el contrario, debemos de aprender a pensar en los demás y debemos también identificarnos con el dolor de los demás. Número 4. Estoy aquí contestando la pregunta:
cómo podemos nosotros enfrentar las crisis. Entonces, número 4, cuando usted esté en su máxima crisis, no se olvide preguntarle a Dios. Repito, cuando usted esté en su máxima crisis, no olvide preguntarle a Dios. Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos míos, en aquella cruz Jesús se sintió abandonado por su Padre. Todo el peso del pecado y la maldad de los seres humanos recaía sobre el cuerpo de nuestro Señor. Él era el símbolo perfecto, o más que símbolo, Él era la realización perfecta de los símbolos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús en la cruz era la ofrenda, era el oferente y era el sacerdote. Allí el Señor llevó todas nuestras maldades, allí el Señor llevó todos nuestros pecados, allí se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario como un sacrificio perfecto. Evidentemente que en aquel momento en que Él cargaba con la maldad de todos los seres humanos, se sintió abandonado por su Padre y por eso Él pregunta: ¿por qué me has desamparado? Hermanos míos, momentos de crisis son momentos para preguntarle a Dios. Son momentos para que nos recojamos en la intimidad, para que podamos preguntarle a Dios cuál es el propósito de esta situación que estoy pasando. ¿Qué lección espiritual puedo aprender de lo que me está ocurriendo en este momento? Sin duda alguna, el Espíritu Santo traerá iluminación a nuestra mente y a nuestro espíritu para que nosotros podamos comprender los propósitos gloriosos y eternos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Número 5. Cuando esté en su máxima crisis, no olvide admitir su necesidad. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Hermanos míos, no debemos nosotros olvidar admitir nuestra necesidad. Hay personas que quieren presentarse como supercreyentes, como super espirituales, como gente que no tiene ningún tipo de debilidad. Qué lindo es cuando vemos nosotros aquí a Jesús cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, pero a la misma vez admitiendo su debilidad humana. Tengo sed. Jesús tenía tanto una sed física, producto de todo el maltrato que había sufrido durante las últimas horas, pero también tenía una sed espiritual por ver a aquellas personas que tenían su entendimiento oscurecido y que no eran capaces de poder identificar el propósito de Dios para sus vidas, el propósito de salvación y el propósito de perdón de sus pecados. Tengo sed es una declaración que dice que yo soy un ser humano y que como ser humano atravieso debilidades, que como ser humano debo de aprender a admitir mis necesidades y que necesito tanto de la ayuda de otros seres humanos como también de la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Número 6. Cuando esté en su máxima crisis, no olvide que usted es un vencedor. Repito, cuando esté en su máxima crisis, no olvide que usted es un vencedor. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos míos, esta declaración es una declaración de victoria, es una declaración gloriosa en donde Jesús puede exclamar con todo júbilo: consumado es. Esta era una expresión muy popular dentro del ejército romano. Cuando un general regresaba a Roma victorioso de una conquista,
entonces él decía, consumado es. Consumado es significa la obra que me asignaron ha sido cumplida. He hecho lo que se me había delegado. Entonces Jesús dijo, consumado es, como una forma de expresar que ahora él había consumado la obra gloriosa de salvación, la obra gloriosa de vida eterna. Todos nosotros en esta vida tenemos una asignación. Usted tiene una asignación cuya responsabilidad es cumplir. Muchas veces nos desobligamos, nos desatendemos y no cumplimos las asignaciones que Dios nos da. Lastimosamente, mucha gente muere sin cumplir su asignación. Recuerde que somos llamados a terminar lo que hemos iniciado. Hay gente que inicia 1000 proyectos y no termina ninguno. Todos los que aquí estamos debemos de decir consumado es decir, las tareas que me propongo hacer en la vida las logro concretizar con la ayuda y el favor de Dios. Finalmente, mis hermanos, cuando usted se encuentre en su máxima crisis, no olvide reposar en las manos de Dios. Repito, cuando usted se encuentre en su máxima crisis, no olvide reposar en las manos de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos míos, no hay mejor lugar donde usted puede estar que no sea en las manos del Señor. La última frase que Jesús dijo estando en la cruz del Calvario fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es que la única forma de poder salir airoso de aquella crisis tremenda por la que Jesús estaba era únicamente estando en las manos del Señor. Eso se vuelve también para cada uno de nosotros una lección muy importante. Hermano mío, usted que está pasando crisis económica, crisis de salud, crisis en su hogar, usted que está pasando por situaciones extremas, recuerde que no existe mejor lugar en el que usted pueda descansar que no sea en las manos del Señor. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Recapitulando entonces las ideas que hemos compartido en esta ocasión. ¿Cómo enfrentar las crisis de la vida? Lo hemos dicho que lo vamos a hacer de acuerdo a cómo Jesús enfrentó su máxima crisis estando en la cruz del Calvario. Y hemos mencionado aquí 7 ideas. Cuando usted esté en su máxima crisis, en primer lugar, no olvide perdonar. En segundo lugar, no olvide testificar a los perdidos. En tercer lugar, no olvide cuidar a los suyos. En cuarto lugar, no olvide preguntarle a Dios. En quinto lugar, no olvide admitir su necesidad. En sexto lugar, no olvide que usted es un vencedor. Y finalmente, en séptimo lugar, no olvide reposar en las manos del Señor. Hermanos míos, mi mayor oración y deseo para cada uno de ustedes es que así como Jesús, en medio de la crisis de la crucifixión, al final tuvo la victoria de la resurrección, todos y cada uno de nosotros podamos experimentar en medio de cualquier crisis de la vida el poder de la resurrección que levantó a Jesús, sea el mismo poder que te levante y que te saque adelante en medio de toda adversidad y de todo problema. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes de manera especial, que miren la gloria de Dios y que miren la mano del Señor obrar en sus vidas de manera poderosa y especial. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un gran privilegio compartir con ustedes.